Bienvenidos a una nueva clase de acceso gratuito de Kinesiología del Dolor, y en esta ocasión hablaremos acerca del cómo enfocar la evaluación kinesiológica en personas con dolor musculoesquelético. El objetivo de esta clase, más que hacer solamente un paso a paso secuencial en relación a las herramientas que nosotros vamos a aplicar en la valoración de la persona que consulta, es poder generar inmediatamente razonamiento clínico por el cual tomamos las decisiones en base a qué herramienta vamos a utilizar. Pero también tiene un enfoque relacionado al desarrollo profesional, porque muchas veces esta evaluación, con estricto rigor lo que debiera hacer, sabemos que en distintos escenarios clínicos no se aplica, pero en estricto rigor esto lo que debiera orientar a ser la primera entrada o el primer encuentro con la persona. Por lo tanto, más que obtener solamente datos, más que solamente realizar procesos de examinación física, nosotros vamos a poder aportar y la persona nos va a poder aportar a nosotros más que solamente información clínica, ¿ya? Pero es súper importante que nosotros cuando obtenemos el relato del paciente, cuando extraemos datos de su historial de dolor, ya estamos iniciando inmediatamente un proceso de razonamiento clínico por el cual vamos a decir, las características de este dolor están orientadas a que se comporta de esta forma. Y por tanto, cuando se comporta de esta forma, yo sospecho que hay estos elementos que están relacionados con su condición. Por lo tanto, va a ser más relevante utilizar estas herramientas de valoración física, estas herramientas de extracción de datos. A eso es lo que quiero ir con esta clase, ¿ya? Porque normalmente en el pregrado nos enseñan paso a paso un listado de preguntas, un listado de pruebas físicas y finalmente tenemos una ensalada de mucha información. ¿Y qué hacemos con esa información? Por eso es que es relevante plantearnos esta pregunta. ¿Por qué realizamos una evaluación? ¿O para qué la realizamos? ¿Qué es lo que esperamos obtener a través de este procedimiento que tiene mucho de cognición? ¿Por qué lo realizamos? ¿O por qué, si lo queremos ver como una crítica o una autocrítica, por qué en ocasiones no se realiza? Porque hay personas que consultan por una condición de dolor, vienen con un diagnóstico médico y se les comienza a tratar inmediatamente. Claramente no es a lo que queremos apuntar, claramente no es un proceder correcto. Pero ¿qué hace la diferencia entonces en que nosotros apliquemos una evaluación? ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia entre que nosotros digamos, no, hoy, o sea, detesto, critico esto de que llegue alguien con una orden médica, que diga un diagnóstico, por ejemplo, de artrosis de rodilla y que inmediatamente empiece a aplicar tratamiento? Perfecto, está bien criticar ese proceder, no debiera ser. Nosotros tenemos herramientas para evaluar. Nosotros sabemos que cada persona es distinta. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia que hacemos cuando evaluamos? Al final de la evaluación, ¿hacemos algo distinto? O después que obtenemos todos los datos, ya, perfecto, tenemos una ficha con muchos datos. Sabemos el rango de movimiento de la persona, sabemos que tiene fuerza, sabemos que tiene tal nivel de función, sabemos dónde le duele. Pero después aplicamos inmediatamente lo mismo que hacemos hecho si no realizamos la evaluación. Ah, es una persona con artrosis de rodilla, por lo tanto, igual te voy a aplicar, por ejemplo, calor, igual tengo que hacer cierto ejercicio. Entonces, ¿cómo se hace la diferencia entre una persona y otra que llega con ese diagnóstico? Por eso es que se plantea esta segunda pregunta del para qué. ¿Para qué evaluamos a una persona que consulta? Comúnmente, lo que ocurre cuando nosotros empezamos nuestra práctica clínica, y esto lo digo con conocimiento de causa, también fue interno, también me tocó realizar mi práctica clínica, veo a diario cómo se desenvuelven las generaciones que se están preparando para poder practicar la profesión, ¿ya? Y la verdad es que uno siempre se da cuenta que vienen como con una estructura, que no está mal,
no están más desde el punto de vista es que es necesario conocer, de cierta forma, el paso a paso, es necesario conocer qué tipo de preguntas se le hace a la persona. Pero a veces es más mecanizado el hecho de que sé qué cosas debo preguntar, sé qué cosas debo, en el fondo, aplicar en la examinación física, pero ¿qué hago con esto? ¿Cómo voy integrando el razonamiento clínico para la toma de decisiones? ¿Cómo voy integrando a la persona en lo que yo voy haciendo? Normalmente nos acercamos a la persona y, por ejemplo, decimos, soy José, soy kinesiólogo, soy interno en kinesiología, soy estudiante en práctica. Permiso para hacerle algunas preguntas, permiso para poder examinarlo. Normalmente muchas preguntas van dirigidas, si la persona, por supuesto, consulta por dolor, hacia las características del dolor. ¿Cuánto le duele? En una escala de 0 al 10, ¿cuánto? Indíqueme acá. ¿Dónde? A veces la persona llega con sus exámenes e inmediatamente nos sentimos presionados a observar los exámenes. Esto es lo que tengo. Ah, perfecto. Lo que se muestra aquí es que usted tiene esto. Entonces vamos a hacer tal tratamiento. Vamos a evaluar para saber cómo se comporta eso. O usted viene por X diagnóstico, como le decía. Usted viene por una artrosis de rodilla. Por lo tanto, voy a examinar cómo se comporta su artrosis de rodilla. Cómo podemos tratar su artrosis de rodilla. Generalmente estamos utilizando algunos términos más biomédicos, centrados en lo estructural, en lo patoanatómico. ¿Ya? Por supuesto que hacer el cambio no es algo automático porque también la persona viene con ese enfoque. La persona te va a decir, traigo estos exámenes. La persona te va a decir, tengo un diagnóstico de artrosis, me diagnosticaron artrosis, estoy mal. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, hay preguntas que probablemente de lo que está aquí vamos a incluir, pero a veces el qué no solamente lo importante, sino el cómo, la forma, en qué momento, con qué información, con qué educación va asociado la pregunta que le estoy haciendo. ¿Por qué la persona va a sentir que es importante que me dé tal dato? ¿Por qué la persona va a sentir que es importante que yo examine tal cosa de su funcionamiento corporal? Entonces, cuando nos preguntamos el para qué, finalmente es importante que bajo estos modelos de atención biopsicosocial pongamos en el centro o pongamos como protagonista de esta interacción a la persona que consulta, al paciente. Es algo que suena como, por supuesto, si es la persona que viene a consultar, es interesado. Pero al momento de proceder, no necesariamente lo vemos así. Cuando comenzamos a practicar la evaluación, la examinación física, la anamnesis, por ejemplo, muchas veces estamos en el fondo en esta sensación de que lo estamos poniendo en práctica, que lo que estamos razonando principalmente es, ¿se me está olvidando algún dato preguntarle? Ah, entonces tengo esto, examino esto, ya hice esto y esto, y ahora viene lo siguiente. Y sobre todo cuando estamos en pregrado, chuta, evalué al paciente en la camilla, lo hice que se pusiera de pie, que caminara, pero voy a tener que volver a llevarlo a la camilla porque me faltó algo. ¿Ya? A lo que voy con esto es que no necesariamente eso que nos faltó tiene que ir en un orden lógico. No necesariamente tenemos que estar preocupados de que nos faltó algo. Y probablemente nuestro esfuerzo debiera ir centrado en escuchar a la persona, en saber cómo le afecta el motivo por el cual está consultando, cómo convive con su condición día a día. Finalmente, cómo podemos ayudar a esta persona, en qué podemos aportar nosotros, cómo podemos hacer distinta su calidad de vida, cómo podemos hacer distintas sus actividades, sus funciones, qué es lo que marca la diferencia entre que venga o no venga conmigo. Por lo tanto, más que inmediatamente aplicar una estructura, va a ser importante que escuchemos a la persona porque nos va a dar
información súper importante y relevante. Y probablemente nos comparta los datos que nosotros de repente se nos pueden quedar en el olvido. Entonces, hay ciertas preguntas que nosotros tenemos que hacernos y que por supuesto van a estar relacionados con algún paso de esta secuencia de la evaluación. Nos interesa saber por qué viene la persona, por qué consulta. Y eso por supuesto que se traduce en un motivo de consulta. Y ese motivo de consulta está relacionado con lo que conocemos con la anamnesis próxima. Tanto al caracterizar este motivo de consulta, en donde normalmente en kinesiología musculoesquelética, sobre todo cuando no hay presencia de algún trauma, la persona consulta por dolor. Está experimentando un dolor que le está generando probablemente alguna alteración en sus funciones, que está afectando su calidad de vida, ¿ya? Y es importante que nosotros obtengamos información acerca de ese motivo de consulta. Por lo tanto, acá cuando hablamos de caracterizar ese motivo de consulta, si normalmente es dolor, es tratar de obtener la mayor parte de la información relacionada con su dolor. Localización, intensidad, factores que se relacionan con la aparición, con la atenuación del dolor. ¿Qué es lo que lo gatilla? ¿Cómo se da? ¿Cómo se comporta durante el día? ¿Cómo ha evolucionado a través del tiempo? ¿Cómo lo describiría? ¿Cómo es su tipo de dolor? ¿Cómo se siente durante el día con respecto a las actividades que tiene que hacer? ¿Tiene que interrumpir actividades? ¿Le duele pero sigue realizando sus funciones? ¿Qué está haciendo para poder manejar eso? ¿Ha realizado tratamiento? ¿Está tomando algún fármaco? ¿Ya? Entonces, probablemente lo que les mencioné recién es lo que ustedes todos saben de las características del dolor. ¿Ya? Pero la importancia de dónde viene esto es el por qué viene la persona. Y probablemente muchas de esas características que nos menciona no se las vamos a preguntar directamente, sino que le vamos a preguntar abiertamente el por qué viene o en qué le puede ayudar. Y probablemente en el relato van a ir apareciendo todos esos datos importantes y vamos a tratar de no interrumpir. Entonces acá donde nosotros también tenemos que aplicar estrategias de comunicación. Vamos a tener que aplicar una atención centrada en la persona. Y por supuesto que ese motivo de consulta le está afectando en algo, impacta en algo en su vida. Por eso es que probablemente consulta. Y nosotros podemos objetivar eso. Podemos objetivarlo a través de esta misma caracterización, pero también a través de la aplicación de cuestionarios. Muchas veces estos cuestionarios autorreportados, que los podemos tener impresos, que los podemos tener incluso en una página. Hay ciertas páginas que tienen la opción de rellenar ciertos cuestionarios. Se los podemos enviar por correo previo a la consulta. Les entregamos la información del por qué es importante que nos responda estas preguntas. Y probablemente también tenga esta connotación de que la persona diga, probablemente esto no me lo habían preguntado antes, si es que es una persona que ya ha consultado antes. Me están preguntando por aspectos que no lo había pensado y la verdad es que afectan. Se está preocupando más por mí también. Le interesa saber cómo esto impacta en mi vida. Por tanto, justamente el objetivo de estos cuestionarios es medir el impacto que tiene esta condición. Y para nosotros clínicamente, tener un punto de comparación objetivo, un puntaje, un porcentaje. Y cuando hablamos de algunos cuestionarios orientados a la función, perfectamente nos pueden servir para poder plantear objetivos y objetivos consensuados que sean relevantes para la persona. En esta ocasión nosotros podemos utilizar cuestionarios que son de la función
cuestionarios que son de parámetros generalizados como la calidad de vida, cuestionarios relacionados, con factores psicosociales, con factores laborales, algunos cuestionarios que son más por condición, me refiero a por patología, por tipo de lesión, algunos que son más por segmento corporal, el cuestionario, la escala de rodilla, de cadera, de hombro, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero siempre es importante acompañar esta historia clínica, esta caracterización del motivo de consulta, con una herramienta que pueda medir objetivamente cómo está afectando en distintos parámetros esta condición a la persona. Y que cuando nosotros apliquemos un tratamiento, podamos nuevamente administrar este cuestionario y poder en el fondo comparar e incluso replantear nuevos objetivos, replantear nuevas estrategias. Pero también es importante saber si yo realmente puedo ayudar a esta persona o no. No todas las personas se van a beneficiar de nuestro tratamiento kinesiológico, no porque no seamos capaces de ayudarle desde el punto de vista de que no tenemos la herramienta, sino que hay condiciones que no son de resorte kinesiológico, por lo menos en ese momento. Ahora, por lo menos en Chile, no somos de primera consulta. Probablemente muchas personas van a acudir a nosotros después de una consulta médica, pero también existe la posibilidad de que hayan ciertos datos o que haya cierta evolución de la condición que no podemos pasar por alto y que van a encender nuestra alarma de que algo en el fondo no calza con un curso natural de una condición o por el diagnóstico que viene, o no es simplemente un dolor de tal región. Entonces aquí, en este punto estamos hablando de las banderas rojas, de estos signos de alarma que nos dicen hay algo que estamos sospechando de acuerdo a la información que estamos recopilando de la historia clínica, que no calza con la típica evolución de ciertas condiciones, que no calza con las características del dolor que nos asocian a algo que nosotros entendemos qué mecanismos pueden estar detrás. O también podemos ir aplicando ciertas reglas de predicción clínica que nos dicen, bajo ciertas pruebas, ciertas preguntas que son sensibles para poder descartar ciertas condiciones, poder aconsejar, recomendar, seguir ciertos pasos. Por lo tanto, para saber si yo puedo ayudar a esta persona es importante que conozca de ciertas condiciones, que conozca de ciertos signos o síntomas que son característicos o que pueden hacer sospechar de otras condiciones y por las cuales yo, por ejemplo, le voy a recomendar a esta persona que necesita atención médica inmediata. Por ejemplo, que sepa reconocer que existen algunos signos que pueden estar relacionados con un déficit neurológico progresivo. La persona me dice que en los últimos días ha empezado a sentir que le falta la fuerza de ambas piernas, por ejemplo. No controla esfínter, etcétera, etcétera. No necesariamente significa que la condición de la persona es de riesgo vital, pero sí significa que requiere atención inmediata, requiere una evaluación de especialidad médica inmediata, porque el pronóstico puede modificarse mucho si esperamos más, si tratamos como algo que no es. También en otras condiciones nosotros podemos derivar o tomar ciertas precauciones, o intentar recopilar más información. Por ejemplo, un historial de trauma reciente. Si nos llega una persona adulta mayor, sobre 60 años, por ejemplo, que tiene una caída, se golpea en la rodilla, quizás viene con un diagnóstico de contusión, pero yo sé que, independiente de la característica del dolor, este tipo de población está establecido que tiene más riesgo, por ejemplo, de una fractura con un mecanismo de lesión de menor energía y no se le ha tomado ningún examen de imagenología. Independiente que tenga realmente una fractura o no, es importante recomendar tomar la precaución de que esta persona pase por ese examen. Hay reglas de predicción clínica que lo dicen así, principalmente porque aumenta el riesgo.
de que tenga una lesión y que no necesariamente su sintomatología nos diga que es así. Y porque pueden haber signos habituales que requieran diagnóstico diferencial. Por ejemplo, hay personas que pueden tener alteración de reflejos por una condición neurológica aguda o que sea un hallazgo que probablemente no afecte en su calidad de vida. Pero aquí es donde nosotros tenemos que parar las antenas y generar seguramente una profundización de las estrategias para la examinación física. O incluso derivar, sospecho que tengo esto. Por lo tanto, en la historia clínica nosotros ya podemos obtener información importante de este motivo de consulta que muchas veces es el dolor. Y ya estamos aplicando razonamiento clínico con respecto a probables mecanismos que estén involucrados en este tipo de dolor. Y acá donde nosotros tenemos que reconocer que actualmente existen clasificaciones en relación a los mecanismos neurofisiológicos involucrados. Y esto no solamente es teoría, no solamente decir, existe este tipo de dolor, existe este otro tipo de dolor, sino que nosotros esto lo vamos a relacionar con la sintomatología, con los signos del paciente y nos va a orientar a qué pasos en la práctica del examen físico son los más relevantes para poder complementar la información de la historia clínica de este paciente. Y por lo mismo que es importante entender los modelos actuales que explican la neurofisiología de la respuesta dolorosa. Y en resumen, que consideremos que el dolor no solamente está relacionado a un daño tisular. El daño tisular, que muchas veces es informado a través de esto que nosotros conocemos como nocicepción, va a generar una respuesta dolorosa distinta en una persona o en otra, e incluso puede generar que en algunas personas exista ausencia de esta respuesta. No necesariamente es algo que va a provocar dolor en la persona. Por lo tanto, la información que viene de los tejidos asociados con información del ambiente, del contexto, información sensorial de otro tipo de receptores, viajan a través del sistema nervioso periférico, pueden ser modulados a nivel medular y generan una percepción a nivel central relacionado no solamente a las características sensoriales. No es solo saber cuánto le duele el tipo de dolor, la localización, en el fondo son características sensoriales de la percepción de esta información, sino que también tiene determinantes cognitivas y afectivas. ¿Qué piensa la persona sobre lo que le está pasando? ¿Le genera cambio de conducta? ¿Le genera pensamientos, por ejemplo, de miedo, de catastrofización? ¿Le genera ansiedad? ¿Le genera estrés? ¿Cómo esto se relaciona con experiencias previas en relación a este tipo de experiencia? Sobre los conocimientos que tiene la persona, su condición, sobre el ambiente cultural en el que se desenvuelve, sobre los estilos de vida que tenga. Y en base a eso es que cada persona va a experimentar una u otra forma de dolor con ciertas características clínicas incluso, con ciertas estrategias de modificación de la parte motora, incluso con cierta respuesta en relación al estrés. Y esto es un círculo porque cuando la persona genera esta respuesta, se obtiene nueva información que ingresa. Y es así como destacan estos tres tipos de dolores o predominio de dolor según los mecanismos neurofisiológicos. Y un cuarto que es características mixtas, de más de uno de ellos. El dolor de predominio nociceptivo está más relacionado y es más proporcional a la información que justamente viene de los tejidos, que viene de la nocicepción. Probablemente sea una de las principales características de dolores en fase aguda. No todo, no exclusivo. No quiere decir tampoco que hay personas con dolor persistente que no tengan este tipo de mecanismo. ¿Ya? Pero características clínicas se relacionan a que es un dolor más proporcional con lo que ocurre en los tejidos. Y cuando nosotros modificamos los factores que afectan a la estructura anatómica, que afectan al tejido,
probablemente también encontremos como respuesta una modificación en la experiencia dolorosa. Por ejemplo, dolor lumbar, me duele cuando haga extensión. Seguramente hay una estructura que está generando una fuente de nocicepción en esa zona, y cuando yo lo saco de la extensión, por ejemplo, llevo a flexión, disminuye esa información nociceptiva y el dolor modifica o desaparece. Son características más nociceptivas, y por lo tanto en esta persona la examinación física probablemente tenga más énfasis y esté más orientado a pruebas clínicas que modifiquen el síntoma, que se vea cómo se comporta ante el movimiento, ante la solicitud, por ejemplo, de tejido contráctil o no contráctil, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tenemos el dolor de tipo neuropático, que está relacionado a mecanismos neurofisiológicos en donde existe alguna alteración de la vía nerviosa que transmite la información. Por ejemplo, existe alguna alteración en el nervio periférico, como podría ser un síndrome de túnel carpiano. Insisto, cuando dé ejemplos de condiciones, no necesariamente son exclusivas, ¿ya? Pero cuando buscamos las características clínicas de un síndrome de túnel carpiano, probablemente se asocien más a un tipo de dolor neuropático. Y por lo tanto, las características clínicas de este tipo de dolor están asociadas a esta estructura función que está afectando. Probablemente el dolor tenga una distribución relacionada a un recorrido de un nervio, a un área de inervación sensitiva de ese nervio, puede tener compromiso motor relacionado al nervio, o si es, por ejemplo, a nivel de médula, a un dermatoma, un distinto grupo de miotoma. Las características del tipo de dolor puede ser en el fondo más, por ejemplo, con sensación de quemazón. Probablemente en pruebas de valoración neurológica encontremos alteraciones. En test neurodinámicos vamos a encontrar mayor irritabilidad o mecanosensibilidad del nervio, ¿ya? Y cuando tenemos este tipo de características clínicas, probablemente nuestros esfuerzos van a apuntar a buscar cómo se comporta esa signología en estas pruebas en las cuales vamos a hacer más énfasis. Y por último vamos a tener un dolor de predominio nociplástico, como dice su nombre. Existen incluso cambios plásticos, modificaciones de estructura y función del sistema nervioso. Y este tipo de dolor se da cuando existen mecanismos involucrados en alteraciones del procesamiento de esta información. Ya estamos hablando más de lo que ocurre a nivel central, a nivel de percepción, a nivel de elaboración de la respuesta. ¿Ya? Por ejemplo, un mecanismo relacionado a la sensibilización central pueden explicar muchas veces dolor nociplástico. No son sinónimos, pero muchas veces están asociados. Que una persona que tenga sensibilización central, que tenga un dolor persistente, que se mantiene, tenga como consecuencia cambio a nivel plástico. Una condición clínica puede ser fibromialgia, pero también ciertas condiciones frecuentes, como puede ser una artrosis, como puede ser un hombro doloroso, como puede ser un dolor lumbar, que se vaya manteniendo en el tiempo y que sus características clínicas migren o que tengan énfasis más en la respuesta a cierto estímulo y no necesariamente esté relacionado a solo nocicepción. Por ejemplo, características clínicas de este tipo de predominio de dolor es que no existe una relación proporcional de los estímulos que genera la respuesta dolorosa y la forma en la que se da este dolor. Suele ser más desproporcionado. La palpación, por ejemplo, es más difusa, ya no puedes reconocer una estructura específica que te genere una respuesta dolorosa. Existe mayor incidencia de los factores psicosociales. Existen características clínicas como la lodineperalgesia. Y por lo tanto, los esfuerzos en la aplicación de preguntas en la historia clínica, en la examinación física, van a apuntar a poder describir estos tipos de hallazgos. Y por supuesto que el razonamiento clínico
y la propuesta de objetivos para tratamiento van a variar entre una persona y otra. Puedes tener una persona que tenga un diagnóstico de lumbago, dolor lumbar, con características nociceptivas, y otra que venga con el mismo diagnóstico, pero con características de dolor nociplástico. La vas a evaluar de la misma forma, la vas a tratar de la misma forma. Esa es la diferencia, y esa es la importancia de poder aplicar estos enfoques, de tener claro que en la medida que vas evaluando, vas razonando, que vas aplicando conocimiento actualizado. Por supuesto que es importante considerar otros factores personales que afecten en la condición. Y aquí, dentro de los pasos que normalmente estamos familiarizados, hablaríamos de la anamnesis remota, en donde nosotros nos interesa saber las comorbilidades, nos interesa saber la farmacología, el historial médico anterior, los estilos de vida de la persona, si fuma, si consume alcohol, si realiza actividad física, si tiene conducta sedentaria, el apoyo en las redes sociales que tengan, los factores psicológicos involucrados, características de sus actividades ocupacionales, de ocio, recreacionales, cómo se relaciona esto con su condición de dolor, cuánto afecta a los distintos parámetros o factores personales, cómo interactúan sus comorbilidades, cómo modifican el pronóstico, cuáles de estos son factores protectores, cuáles de estos son factores de riesgo, cuáles podemos modificar, a cuáles tenemos que, en el fondo, hacer énfasis en educar, por qué es importante que le preguntemos todo a la persona, cómo informamos de la importancia de esto, qué recomendamos hacer más allá de una sesión presencial con este tipo de cosas. Muchas veces esto puede hacer la diferencia, más allá de una técnica que nosotros hagamos durante la sesión presencial. Yo siempre le digo a las personas, usted viene acá, por ejemplo, a su sesión en promedio de 1 hora, 1 o 2 veces a la semana, por ejemplo. Es un porcentaje menor a la cantidad de horas semanales que usted está en sus actividades, que está en su casa, que está en su entorno. Por lo tanto, lo que yo haga acá, desde el punto de vista procedimental, si lo ponemos en una balanza, es un porcentaje muy menor con respecto a todo lo otro que ocurre durante su rutina diaria. Pero lo que queremos es que lo que hagamos acá, lo que recomendemos para que usted también lo aplique, genere un impacto que trascienda más allá de la hora de la sesión. Que nosotros podamos traspasar esta información, esta estrategia para que usted la aplique. Por lo tanto, también estamos enfatizando en estrategias de afrontamiento, en la autoeficacia. Entonces, cuando ya tenemos todos estos datos del motivo de consulta, de cierta forma podemos disminuir la sospecha o de frentón descartar otras condiciones que requieran derivación. Cuando ya sabemos factores psicosociales involucrados, cuando ya sabemos de las condiciones de salud, de los estilos de vida, de los hábitos de la persona, cuando ya sabemos con herramientas objetivas como los cuestionarios cuánto impactan distintas dimensiones lo que le está ocurriendo, y cuando eso lo hemos razonado con lo que sabemos de dolor, con lo que sabemos, por ejemplo, de la historia natural de la condición, de su patología, de su enfermedad, de su lesión, cuando nos hemos puesto o hemos tratado de ser lo más imparciales posible con el conocimiento que tenemos, con nuestra estructura, y nos abrimos a escuchar a la persona, cuando disminuimos la incidencia de sesgos cognitivos que nosotros podemos traer, que es súper importante también conocer al respecto, que son las cosas que a veces nos pueden desviar, nos pueden orientar más rápido de lo que deberíamos hacia una conclusión, hacia una hipótesis, y dejamos de lado ciertos datos que son relevantes. Nosotros podemos ya procedimentalmente realizar un examen físico. Ya tenemos muchos datos relevantes. Entonces, conociendo eso, podemos decir que dentro de los objetivos de aplicar un examen físico, quizás en un porcentaje, va a ser realmente evaluar el estado de los tejidos, saber cómo funcionan sus estructuras corporales. Y aún así, no todas las pruebas clínicas o no todos los procedimientos que nos han enseñado en pregrado realmente nos va a dar información certera en relación al estado de los tejidos.
¿ya? Porque ya conocimos que la experiencia dolorosa puede estar afectada por otros factores. Y tenemos que sacarnos uno de los sesgos relacionados con creer que estamos obteniendo la información que realmente decimos que obtenemos a través de ciertas pruebas. Por ejemplo, las pruebas manuales, la palpación de cierta estructura, ¿ya? Pero también proceder a realizar un examen físico va relacionado con la expectativa. Las personas esperan cuando van a una consulta con un profesional sanitario que se les examine, que se les haga algo, ¿ya? Y esto no solamente es importante en cuanto a el nivel de satisfacción de la persona, sino que las expectativas también son un elemento relacionado con el pronóstico. Si una persona tiene peor expectativa de lo que se le está haciendo, probablemente tenga más probabilidades de que no ande bien. Incluso las expectativas han superado en estadística científica a parámetros como la fuerza o el rango en ciertas condiciones. Me explico. Hay ciertas condiciones, por ejemplo, de dolor de hombro, donde la expectativa de la persona de volver a trabajar, la expectativa de tener éxito en el tratamiento, pesa más que cuánto rango de movimiento tiene, que cuánta fuerza. Quizá uno de los aspectos más importantes del examen físico es corroborar lo mencionado en la historia clínica. La persona tiene características de un dolor donde predominan los ciplásticos, donde pueden estar involucrados mecanismos de sensibilización central, donde yo en el fondo le pregunto cómo es su dolor y me dice que no siempre se comporta de la misma forma, que hay días que anda bien, que hay días que anda mal, que hay días que le duele todo, que el dolor comenzó en un sector, pero ahora le duele más allá, migró a otra estructura. Y probablemente en la historia clínica estos datos me hacen sospechar que está con ese tipo de mecanismo. Y en el examen físico yo voy a corroborar. Por ejemplo, la palpación me va a decir, no hay una estructura específica que yo reconozca que genere una fuente no nociceptiva, sino que hay un dolor, una palpación difusa. No hay un movimiento específico que haría dolor, sino que simplemente le duele en todas direcciones. ¿Ya? Pero por otro lado, también nos sirve para entregar seguridad. Y en esta información constante que nosotros estamos generando a la persona, cuando vamos realizando ciertas preguntas, cuando vamos descartando ciertas cosas, cuando realizamos ciertas maniobras de examinación física, nosotros podemos entregar seguridad acerca de que hay aspectos que nosotros podemos estar valorando, que a la persona le preocupan, y que nosotros podemos decir, ¿sabes que está funcionando bien? Tu dolor no pasa necesariamente porque tengas un daño de esto, sino que hay otras características que pareciera que ponderan un poco más en tu experiencia dolorosa. No hay algo por lo cual sea necesario hacer otro procedimiento, ¿ya? La verdad es que esto pasa a diario. Por ejemplo, el otro día una paciente que ya, en el fondo, una adulta mayor, que tuvo hace tiempo un accidente donde se lesionó varios ligamentos de la rodilla, se le hizo reconstrucción ligamentosa, ha tenido un proceso largo de rehabilitación. Pues la verdad es que, tanto por parte del médico como mía, al haber hecho el examen físico, su rodilla, desde el punto de vista de estructura ligamentosa, está estable. Dolor actualmente tiene poco, tiene un rango de movimiento cada vez más funcional. Pero siempre llega en el fondo, o llegaba, porque le hemos educado, le hemos informado al respecto, que tiene la sensación de que le da miedo, o le daba miedo hacer ejercicio, pensando en que de repente le suena, le crepita, y eso lo asociaba a que pensaba que quizá sigue dañado. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? No necesariamente le vamos a decir, no, si eso está bien, si eso... no. Perfectamente podemos, para dejar tranquilo a esta persona, examinar, mira, sabes que hicimos esta prueba sirve para ver esto, sirve para saber en el fondo, tener información que tus ligamentos están estables, ¿ya? El que tú puedas, por ejemplo, caminar sin problema, probablemente nos descarta la opción de alguna lesión ósea, como quieran hacerlo. Pero le entrega seguridad a la persona y eso también impacta en la adherencia al tratamiento, impacta en la alianza terapéutica que se tenga,
impacta en la pérdida del miedo. Y el miedo también es un factor cognitivo que puede modificar la respuesta dolorosa, que puede modificar la estrategia motora y que por lo tanto tiene un impacto también en lo clínico. El examen físico también te sirve para valorar las condiciones físicas y esto es importante porque una de las principales herramientas terapéuticas que tenemos nosotros como kinesiólogos, nosotros como fisioterapeutas, es la prescripción de ejercicio físico, la prescripción de ejercicio terapéutico. Y a través del examen físico nosotros podemos corroborar no solamente el estado de alguna estructura, el funcionamiento, sino que también valorar condiciones físicas, medirlo. ¿Cómo está la fuerza? ¿Cómo está la flexibilidad? ¿Cómo está la capacidad aeróbica? Y por supuesto también corroborar cuánto impacta su condición de dolor en la funcionalidad. Hay personas que pueden tener mucho dolor, pero que realizan sus funciones. Hay otros que limitan con sus actividades por la respuesta dolorosa. Entonces, en resumen, ¿qué aspectos son importantes de valorar el examen físico? La inspección, la observación general, nos va a dar una perspectiva, tal como dice ahí, general de cómo se comporta el paciente, cómo se mueve, cómo llega, qué expresiones tiene. ¿Ya? Y ojo con esto, que hay muchas cosas que nos enseñan en pregrado que no necesariamente tienen la relevancia clínica que nos dijeron. Como por ejemplo, la valoración postural, en donde muchos aspectos son hallazgos, son características normales de que somos distintos, de que somos asimétricos, y no tenemos las mismas estrategias de estar plantados en una posición o de movernos. Por lo tanto, ojo con darle más valor a hallazgos de lo que lo tiene en ciertas condiciones clínicas. Acá es importante esta primera apreciación de cómo se mueve, cómo llega, qué tipo de ayudas técnicas tiene, preguntarle si la forma en que se mueve es la habitual, si es acompañado, etcétera, etcétera. La valoración del movimiento nos va a dar datos objetivos de cuantificación, cuánto mueve, cuánto le falta, nos va a dar interpretación sobre, seguramente, el funcionamiento de la estructura relacionadas a la movilidad activa, a la movilidad pasiva, cómo se comporta, la valoración muscular, principalmente el funcionamiento fisiológico de este tejido. ¿Ya? Cómo está el grado de activación, cómo está la fuerza, se comporta de forma dolorosa, cómo se comporta la resistencia. La evaluación neurológica es porque muchas veces el funcionamiento del sistema musculoesquelético también está muy relacionado al sistema neurológico, pero tenemos, cuando hablamos del razonamiento clínico, del tipo de dolor de acuerdo a mecanismos, dos de ellos pueden ver principalmente una afectación en el sistema neurológico, que es el dolor de predominio neuropático y el nociplástico. Por lo tanto, hay ciertas pruebas de evaluación neurológica que se pueden encontrar o arrojar información relevante de su comportamiento. La palpación, no buscando puntos dolorosos en cualquier lado, sino que fondo dirigido. El historial clínico me habla de una cierta condición que probablemente si yo genero un estímulo mecánico a través de la palpación, a través de la presión, puede reproducir sintomatología y eso sí me da un dato relevante. No palpar por palpar. ¿Ya? Por ejemplo, persona con diagnóstico de tendinopatía patelar. Me dice su historial clínico que le duele después de la actividad física. Por ejemplo, después de saltos. ¿Ya? Que posterior a eso queda, en el fondo, con síntomas que le dificultan ciertas actividades, pero después que reposa se le pasa. Descartamos otro tipo de mecanismos lesionales. Nos parece más que es algo de una sobrecarga física. Y dentro del examen físico nosotros también palpamos la zona del tendón y puede que en algunos casos donde esté más reactivo genere sintomatología. Y corroboramos información de la historia clínica con nuestro examen físico. O por ejemplo, en la valoración muscular ponemos resistencia manual y la contracción es dolorosa. Podemos incluir pruebas especiales, test ortopédico, examen complementario, revisar la imagenología, ¿ya?
pero siempre correlacionándolo con otras características clínicas. Siempre aplicarlo con un sentido. No aplicar una lista de test ortopédicos que nada tiene que ver con un mecanismo de lesión, que nada tiene que ver con características clínicas. Y por supuesto que podemos aplicar pruebas funcionales, y tal como adelantamos, para saber cómo impacta en cierta función, actividad de la persona. La persona se fracturó porque se cayó. De la historia clínica nos menciona que tiene varios antecedentes de caída. Nosotros a través de pruebas funcionales podemos hacer, por ejemplo, un Time Up and Go que valore riesgo de caída, que valore componentes como el equilibrio dinámico. Sabemos que el nivel de resistencia muscular de la extremidad inferior también puede tener, en el fondo, aumentar el riesgo de caída, etcétera, etcétera. Podemos tener una persona deportista en fase de entrenamiento funcional y queremos ver si están en condiciones del reintegro deportivo. Podemos aplicar pruebas funcionales de salto, ¿ya? Y las pruebas de rendimiento físico, en el fondo, tiene por objetivo extraer información acerca de la condición física de la persona. También lo adelantamos, capacidad aeróbica, ¿ya? Resistencia muscular, flexibilidad, equilibrio, etcétera, etcétera. Y cuando aplicamos razonamiento clínico, algunos aspectos que le adelanté también, necesitamos considerar los sesgos cognitivos, conocerlos, saber qué son, saber que normalmente nosotros estamos cayendo en ciertos sesgos cognitivos, que tienen relación con nuestra formación, que tienen relación con nuestra elección, con la influencia que tuvo alguien sobre, en el fondo, cómo nosotros nos desenvolvemos en nuestro quehacer profesional. Tenemos que conocer la historia natural de la patología, de la condición, en qué etapa está, se correlaciona con la clínica, ya no tiene que ver mucho con esa condición, sino con mecanismos centrales de dolor, qué es esperable que ocurra en la etapa que consulte la persona, cómo orientarlo, ¿ya? Y por supuesto que los comportamientos y conducta de la persona. Nosotros podemos proveer de toda la información, podemos ser los mejores evaluando y razonando, pero es importante que la persona, en el fondo, nosotros reconozcamos que la información que nos entrega sí se relaciona con cómo se comporta, si está en condiciones de seguir instrucciones o recomendaciones, si es una persona que va a requerir sí o sí más tratamiento presencial, si es una persona que tiene buena, en el fondo, autoeficacia, cómo se relaciona con el pronóstico. Por lo tanto, debemos considerar que realizar una correcta evaluación tiene mucha importancia en el aspecto clínico. Y no solamente, como mencionamos al comienzo, que es extraer información para saber qué herramientas voy a aplicar con la persona. No solo eso, es mucho más. No es solo decir, esta persona tiene dolor, por lo tanto, me planteo un objetivo de aliviar el dolor y voy a aplicar un agente físico. Como esta secuencia mecanizada que nosotros tenemos cuando comenzamos a practicar de pegado. Y que si no tenemos algo que nos cambie esa visión, que nos oriente más al razonamiento clínico, probablemente lo sigamos aplicando después cuando seamos profesionales. Por lo tanto, la importancia recae, por ejemplo, en que podemos conocer mejor el estado o comprender mejor la condición de la persona, no solamente desde el punto de vista biomédico, sino que de todos los elementos que pueden estar interactuando con su condición. Podemos llegar a un mejor diagnóstico kinesiológico me refiero. Podemos establecer pronóstico de cierta forma, una anticipación a cómo se van a dar los resultados a través del tiempo. O qué posibilidad tiene la persona de ir mejorando los objetivos que planteamos de acuerdo a ciertos elementos que están interactuando. Hay algunos que son parámetros clínicos o biológicos, como la evolución natural de la condición, y otros que tienen que ver con la conducta de la persona, y otros que tienen que ver con el tiempo que ha pasado, y otros que tienen que ver con, incluso,
el estado socioeconómico, pero es importante reconocerlo. A la persona le interesa saber qué es lo que le está sucediendo, qué es lo que vamos a hacer para ayudarla y cuánto tiempo le tomará, o qué es lo que debe esperar más o menos de lo que nosotros vamos a realizar, o de lo que ella o él va a realizar conforme a nosotros los vamos orientando. Plantear un tratamiento acorde a los requerimientos de cada persona, por supuesto, la individualización es importante. Ya mencionamos que vamos a tener dos diagnósticos iguales en personas distintas, con características clínicas distintas, con contextos distintos y, por supuesto, una respuesta al tratamiento distinta. Nos permite evaluar resultados, porque cuando planteamos objetivos es importante que estos objetivos sean medibles, sean comparables y que nos permitan replantear o decir, hemos cumplido el objetivo, está de alta, puede hacer sus actividades con confianza. Mayor control de los factores asociados y la modificación, y por lo tanto también una oportunidad de poder modificar un plan cuando las cosas no van como se quieren o cuando cambia alguno de los factores. No necesariamente quiere decir que el tratamiento no va bien orientado. Va a pasar de repente que una persona está en un tratamiento que va bien, pero te dice, ¿sabes qué? En 2 semanas más se me acaba la licencia y tengo que volver a trabajar. Por lo tanto, mis esfuerzos van a ir orientados no solamente en ir desarrollando o trabajando parámetros clínicos que nos habíamos propuesto, sino que también ahora también hay que orientarlo a que esta persona trabaja. ¿Cómo trabaja? ¿Dónde? ¿Qué características tiene su ocupación? Pero también desde el punto de vista de desarrollo profesional y lo que va más allá del entorno clínico, saber evaluar bien, y cuando decimos saber evaluar bien no necesariamente significa lo procedimental, sino que el razonamiento clínico, pero también esta relación que se establece con la persona que se está atendiendo con nosotros, puede generarnos muchos beneficios. Y estos beneficios también pueden ser a mediano y largo plazo. Esto que les mencionaba, desarrollo profesional, desarrollo laboral. Por lo tanto, evaluar correctamente, tener un proceder correcto, educar o proveer información mientras se evalúa, que la persona sepa que está interesado, que mida cosas que son relevantes, que le explique el por qué está haciendo esto, que vaya haciendo un seguimiento, que vaya reevaluando constantemente, que genere al fondo una dinámica donde genere satisfacción usuaria o adherencia. Por supuesto que va a tener un impacto positivo en tu desarrollo profesional. Tu reputación mejora, la imagen profesional mejora. Y por lo tanto, también es probable que si esto lo acompañas con ciertas estrategias por ejemplo de marketing, estrategias de un orden, estrategias de eh, herramientas de persuasión, estrategias comunicacionales, puedas ampliar tu público objetivo. Fuera de toda estrategia, por ejemplo, de marketing, que tú puedes, no sé, poner en redes sociales, que puedes, por ejemplo, pagar, que puedes mandar a hacer con material audiovisual, etcétera, etcétera. La que más apunta o la que más influye directamente en la decisión de una persona de consultar contigo es la recomendación directa de alguien que sea de confianza. Y si tú hiciste una buena evaluación y por lo tanto planteaste un buen tratamiento, utilizaste desde el primer encuentro de la persona esto de generar un vínculo, si aparte utilizas herramientas objetivas que le demuestren a la persona, mejoramos esto, esto y estos parámetros y que no sea algo subjetivo. ¿Cierto que está mejor? Yo la veo mejor, ¿eh? Pero sin nada que le muestre eso, sin nada que la oriente a los logros, probablemente marque la diferencia. Y esa persona que sabe que generó logros, que sabe que se estableció un pronóstico, que fue a la par de cómo se fue dando secuencialmente sus sesiones, su recuperación, va a ser una persona que va a estar satisfecha con su tratamiento. Que por supuesto que mientras está satisfecha a lo largo del desarrollo de esto, se va a adherir y va a cumplir con todo lo que se está estableciendo. Por lo tanto, esa persona va a estar agradecida, te va a recomendar, va a llevar a su familiar cuando lo necesite,
le va a decir a su amigo, le va a decir a su amiga, va a llegar al trabajo. Estuvo varios meses con licencia y logró volver al trabajo. La gente en el trabajo le va a decir, oye, estás bien, hace rato que no te veía bien. ¿Cómo te puedes desempeñar? Sí. ¿Y cómo lo hiciste ese tratamiento con tal persona? Puedes generar una estrategia de seguimiento, que la persona en el fondo sepa que estás interesado no solamente en que le pagaras, que esto lo haces por ejemplo en atención privada, que le pagaras las sesiones y nada más, sino que está interesado en cómo evoluciona, en cómo siguió después, cómo volvió a su trabajo. Terminamos la sesión hoy día, estás de alta, sé que el próximo lunes vuelve a tu trabajo. Cuéntame cómo te sentiste. Te voy a llamar al final de la semana para saber cómo estás. Te voy a ir a visitar un día a tu trabajo, ¿por qué no? Va a llegar ahí al trabajo, él es la persona que me trató, perfecto. Tarjetita para todos. Ya lo digo de una forma así como quizás simple, pero son detalles que también pueden llevar a tu desarrollo profesional. Insisto, si tú haces una campaña publicitaria en internet, probablemente puedes pagar o puedes buscar una forma de poder llegar a más personas, pero no necesariamente significa que esas personas van a tomar la decisión de ir contigo. Pero tienes la oportunidad de tener un paciente, empezar con un paciente, tratarlo bien, evaluarlo bien, que logres resultados. Incluso hay personas que en la etapa de sospechar alguna cosa grave, si tú realmente lo vas y sabes que esto sospecho que no va por aquí, te voy a derivar para que haga esto, esa persona también va a estar agradecida porque tuviste en el fondo un actuar ético, responsable, te ayudaste a ganar tiempo con algo, ¿ya? Así es que no lo tomen solamente como algo que dura en la primera sesión y nada más. Y les quiero dejar una invitación porque el año que ya está casi terminando, muchas personas dentro de cursos que hice me solicitaron, me sugirieron que incluyéramos un curso más elaborado de evaluación kinesiológica. Ya por lo tanto estamos trabajando en eso y durante el mes de enero de 2023 vamos a lanzar, por lo tanto, para las personas que están viendo esta clase, va a haber un valor promocional. Y como les comentaba anteriormente, saber evaluar puede tener un impacto en el desarrollo profesional y no solamente en este encuentro con un paciente. Por lo tanto, vamos a lanzar esto que es literalmente todo lo que debes saber en relación a evaluación kinesiológica y el razonamiento clínico musculoesquelético. ¿Ya? Con muchos mensajes que te van a servir desde que los veas para poder practicarlo en el contexto clínico, pero también con muchos mensajes que te van a ayudar a esto del desarrollo profesional. Sobre todo hoy en día que el poder, en el fondo, egresar y encontrarse con un escenario que no es el mejor para el desarrollo, te puede hacer replantearte. Yo, mientras tanto, o yo decido independizarme en relación a esto y voy utilizando ciertas estrategias, voy a ir mejorando como profesional, voy a ir ocupando distintas estrategias de evaluación, distintas estrategias de comunicación, de manejo del contexto, ¿ya? Así es que este va a ser uno de muchos de los cursos que van a seguir una línea en el año 2023, pero creo que empezar con esto va a ser lo mejor. Lo mejor porque esto es lo que nos abre a después interiorizarnos en otras estrategias de tratamiento. Por lo tanto, voy a incluir muchas cosas más allá de lo que les decía del paso a paso. ¿Qué incluye? Primero vamos a hablar de sesgos cognitivos, saber en el fondo qué aspectos del procesamiento de nuestra información, del razonamiento clínico, pueden influenciar incluso negativamente la toma de decisiones. Vamos a hablar de historia natural de la enfermedad, de la condición, de la patología, ya porque sabemos que esto influye en el pronóstico. Vamos a hablar de neurofisiología del dolor. Vamos a reforzar esto que conversamos de los mecanismos. Vamos a hablar de la historia clínica, de la información, pero no solamente de los aspectos puramente clínicos, sino que estrategias para poder mejorar esta obtención de datos. Valoración del dolor, de sus características. Mapa del dolor, cómo utilizarlo. Esta es una herramienta visual que nos puede dar en fondo
características del comportamiento. Los cuestionarios autorreportados, vamos a repasar mucha cantidad de esto para que tengan un gran arsenal de herramientas de evaluación. Banderas rojas, cómo reconocerlas, cuándo hay que derivar, factores psicosociales, cómo afectan el pronóstico, cómo los podemos medir, cómo interactúan con el desarrollo del tratamiento. Inspección y observación general, vamos a desarrollar un poquito más la idea de esto. Valoración del movimiento, valoración muscular, valoración neurológica, palpación, pruebas especiales y exámenes complementarios. Vamos a realizar varias pruebas de valoración funcional y desempeño físico. Vamos a hablar de razonamiento clínico, vamos a hablar de pronóstico. Y por supuesto que lo vamos a realizar con actividades de aplicación, donde tendremos casos clínicos de cuadrante superior e inferior y también casos clínicos de dolor persistente. Así que va a ser algo muy completo, va a ser desarrollado de forma sincrónica, como les adelantaba, a las personas que están viendo este video, posterior a que tengan tiempo de verlo, se les va a enviar la información y también se les va a enviar información de lo que viene más adelante con otros cursos, para que puedan seguir la línea. ¿Ya? Pues la verdad que este curso está hecho con bastante tiempo, lo vengo preparando hace rato, hay cosas que todavía en el fondo queremos sumar ahí, pero lo hice pensando, sobre todo apuntando a personas que le puede ayudar en su desarrollo, por ejemplo, un internado clínico, para preparar su examen de título, pero también para personas que recién egresan y empiezan a desarrollarse en el área independiente o que de pacientes del área de dolor o musculoesquelético. Ya lo hice pensando también en cómo me hubiese gustado a mí que me lo mencionaran para empezar a desarrollarme inmediatamente cuando voy practicando en internado o recién egresado. ¿Ya? Así que está hecho con mucha dedicación. Vamos a poder anexarlo a otras actividades. Vamos a crear de cierta forma un estilo de curso en donde no solamente usted ingresa a este curso, siguen con los conocimientos y listo, sino que van a ir apareciendo otras herramientas terapéuticas por las cuales ustedes van a saber qué hacer con la información que obtienen de esta evaluación. Pero también vamos a ir generando ciertos plus para las personas que se han inscrito y de repente vamos a hacer, por ejemplo, talleres de cómo influye nuestro quehacer clínico en herramientas de marketing o en obtener, por ejemplo, más pacientes o en estas recomendaciones. ¿Qué otras cosas podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar, por ejemplo, las estrategias de seguimiento a las personas cuando ya no van con nosotros? ¿Cómo involucrarnos en el fondo en el círculo, aumentar esta población? ¿Ya? Son talleres que vamos a hacer de forma gratuita para gente que se ha inscrito en nuestros cursos. Así que los invito a dar una vuelta a esta clase, que es complementándolo o contrastándolo con lo que ustedes saben. Y les voy a enviar información también sobre el desarrollo de este curso. ¿Ya? Así que espero que les haya servido, que les haya sido útil, que les haya generado incluso un momento de reflexión. Y nos vemos en el curso.